Pónmela así para que pueda yo. Sí. Bueno, vamos a continuar donde nos quedamos, que es el artículo 20. Y vamos a ir un poquito más rápido porque todavía nos falta muchísimo. Eh, bueno, aquí hay otra situación. El artículo 20 nos dice, y esto también es novedoso, en los casos que el imputado se encuentre detenido por flagrancia, el Ministerio Público podrá disponer de la libertad del imputado durante la investigación, en términos del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a efecto de que participe en el mecanismo alternativo. El 140 nos habla de las modificaciones de las medidas cautelares, del cómo se modifican las medidas cautelares, ¿sí? Y después dice que en los casos que el imputado se le haya impuesto la medida cautelar de prisión preventiva o alguna otra que implique privación de su libertad, se estará a lo dispuesto en el artículo 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales a fin de que se modifique la medida cautelar y esté en posibilidades de participar en el mecanismo alternativo. Entonces, nos dice que si está detenido por flagrancia en el MP o está acá detenido por una medida cautelar, que se modifique la medida cautelar o que se le deje en libertad para ir al mecanismo, ¿sí? Esto, pues la verdad, actualmente no sucede, no se le modifica ninguna cautelar a ningún imputado para ir al mecanismo. ¿Por qué? Pues porque no lo necesitamos. ¿Necesitamos dejarlo en libertad para que acuda a la sala de mediación? No, ¿sí? No sé si cuando les hablaron en el módulo anterior les hablaron de la estructura de la sede en materia penal y cómo funciona, no sé si se los comentaron. Eh, no hay esa necesidad de levantar. Contamos con las infraestructura y las instalaciones necesarias para poder llevar a cabo los procedimientos penales en los juzgados, ¿sí? Eh, es el Poder Judicial, estas son las salas de mediación. Estas salas de mediación se encuentran dentro de los juzgados de oralidad penal, ¿sí? Y ustedes pueden por ver ahí ver algo que se llama salas de mediación externas y salas de mediación internas. ¿Cuál es la diferencia? Así las denominamos nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Las salas de mediación externas, que contamos con 24 salas en todo el estado, esas se encuentran adentro de los juzgados de oralidad penal y las van a encontrar muy fácilmente porque están al entrar, entrando a los juzgados, ahí están. Bueno, aquí en León están al fondo en un pasillo, ahí las van a encontrar las salas de mediación externas, porque el público entra directamente a ellas. ¿Y cuáles son estas salas que ustedes ven del lado derecho? Que son las salas de mediación internas. Estas salas de mediación están junto a las celdas de garantías de los detenidos. Cuando los detenidos son traídos de los centros de internamiento, llegan a estas celdas de garantía. A un ladito de esas celdas de garantía, que es la puerta que ustedes ven abierta, ahí está esa sala de mediación. Y cuenta con un área de recepción y con un área donde se lleva a cabo la mediación. Entonces el inculpado que está detenido sale de la celda de garantía y ahí se lleva a cabo la audiencia de mediación y no lo tenemos que andar paseando por todo el juzgado. Esto nos lleva al respeto de su dignidad porque nos acordemos que hay un principio que es el de presunción de inocencia, ¿sí? Y no podemos tampoco pues andarlo paseando, ¿no? Porque sería en contra de su dignidad y también por seguridad. Y ese cristal que ven ustedes ahí es donde se ponen los guardias procesales. Ellos están ahí atrás, pendientes de si alguna cuestión se requiriera, pero no están haciendo así como que presión para llevar a cabo el procedimiento de mediación. Realmente ahí nada más está el mediador, las personas que acuden con las partes y las partes, ¿sí? Entonces, tenemos, por lo menos en el caso de Guanajuato, necesidad de levantar una cautelar para llevar al inculpado a un procedimiento de mediación. No hay ninguna, no hay ninguna razón. Yo comentando, como les digo, esto es nuevo, comentando con algunos jueces me decían, bueno, es que yo creo que habría que hacer una interpretación de la ley, como decía bien por allá la licenciada, en el sentido de qué es lo que se quiso. Si lo que se quiere es que no haya impedimento para que el inculpado vaya al procedimiento de mediación, y si por otros medios lo podemos lograr, no se necesita levantar una medida cautelar.
¿Para qué vas a levantar una medida cautelar? Queremos entender que lo que el legislador quiso es que no haya ningún obstáculo para que él vaya al procedimiento de mediación. Si lo estamos subsanando con esto, pues no hay necesidad de levantar ninguna medida. Sería absurdo que si levantamos una medida, pues a lo mejor ya no regresa, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto la ley del proceso no lo contempla de esa manera. Las medidas no se modifican, se hace el procedimiento de mediación, ¿sí? Y esas no se tocan. Por eso les digo que esto es, pues hasta cierto punto, novedoso. No, uh-huh. Ok. Bueno, entonces con eso quedaría este artículo. Vamos ahora sí a la mediación y nos dice el concepto de mediación que trae la ley nacional. Dice: es el mecanismo voluntario mediante el cual los intervinientes en libre ejercicio de su autonomía buscan, construyan y proponen opciones de solución a la controversia con el fin de alcanzar la solución de esta. El facilitador durante la mediación propicia la comunicación y el entendimiento mutuo entre los intervinientes. Esta es la definición que da de mediación. Y aquí es donde yo les decía, bueno, pues se supone que es flexible y que hay un principio de flexibilidad, pero sin embargo nos habla del desarrollo del proceso de mediación, o sea, de lo que es la audiencia propiamente ya de mediación. ¿Cómo la vamos a desarrollar? No es ahora como la conocíamos, de que nada más pues el facilitador llegaba y a ver quién empieza hablando, platicamos y empezamos a intervenir. No, nos dice ahora que una vez que acuden, el facilitador hará una presentación general y explicará brevemente el propósito de la sesión. Es el paso siguiente. El papel que él desempeña, las reglas y principios que rigen la sesión, como sus distintas fases. Acto seguido, formulará las preguntas pertinentes a fin de que los intervinientes puedan exponer el conflicto, plantear sus preocupaciones y pretensiones, así como identificar las posibles soluciones de las controversias. Quienes son mediadores saben que esto es como que cada quien tiene su propio estilo de hacer mediaciones. Hay quien, a veces las partes llegan y primero te saludan y te dicen buenas tardes y te platican de otra cosa y ahí vas hilando y te vas metiendo al asunto. Hay quienes llegan directo y primero te empiezan a hablar del asunto. Hay quienes llegan y primero te preguntan otra cosa. Y es la flexibilidad de la mediación, del procedimiento de mediación, que el mediador va calibrando a las personas para saber por dónde se va a ir yendo. Y aquí pareciera que no, aquí tienes que ir haciendo como que paso a paso, ¿sí? Entonces esa flexibilidad como que no está tan clara. Dice: el facilitador deberá clarificar los términos de la controversia de modo que se eliminen todos los aspectos negativos y descalificaciones entre los intervinientes para resaltar en las áreas que puede proporcionar el consenso. Y el facilitador podrá sustituir el mecanismo alternativo con la anuencia de los interesados, cuando considere que es idóneo, dadas las características del caso concreto y las posiciones que tienen los intervinientes. ¿Por qué habla de sustituir el mecanismo? ¿Sí? En el caso de que los intervinientes logren alcanzar un acuerdo que consideren idóneo, lo registrarán y prepararán la firma del convenio. ¿Por qué habla de la sustitución del mecanismo? Porque si se acuerdan, la Ley de Justicia Alternativa de Guanajuato establece que la mediación y la conciliación es un procedimiento que se podrá llevar a cabo de manera simultánea y sin interrupción. Esto es, el mediador puede pasar de la mediación a la conciliación sin tener que interrumpir el procedimiento. Hay veces, ustedes lo han visto, que si nos vamos a hablar técnicamente de lo que sucedió en una audiencia, pudiéramos decir que esa parte de las disculpas salió a través de unas técnicas o herramientas más apropiadas de la justicia, de un procedimiento restaurativo, y cuando estábamos hablando de la reparación del daño, como no se ponían de acuerdo, eso salió a través de herramientas más propias de la conciliación, ¿sí? Entonces hicimos las dos cosas en la misma audiencia y no está peleado uno con otro, simplemente que el mediador eligió esas herramientas porque eran las necesarias. Yo cuando he dado cursos para mediadores, yo les digo, para mí, en lo personal, los modelos de mediación deben ser usados conforme a las necesidades del caso concreto. No debemos establecer un modelo para un conflicto específico. Eso te lo va a ir dando la sesión conforme vayas avanzando.
De tal forma, yo les decía que para mí esto es como una caja de herramientas donde tienes un montón de herramientas. A la hora que tienes el problema, tú vas a elegir la herramienta. A lo mejor no es la que fue creada para eso, pero es la que en ese momento te sirve. Yo ejemplificaba cuántas veces cuando estamos arreglando algo, un vehículo, algo, no usamos la herramienta que se supone que es para eso, porque nos es más fácil con un alambre, con alguna otra cosa que tenemos a la mano, y no fue lo que era creado para eso. Yo creo que esto es similar, tenemos que usar la herramienta, el mediador, por eso tiene que tener muchísimas herramientas, y las va a ir usando en el momento que las necesite, no nos podemos casar con un modelo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Perdemos flexibilidad porque nos dice que las sesiones, aquí no vamos a poder llevar a cabo, según lo establece la ley, las mediaciones las sesiones, perdón, de mediación y conciliación, ¿sí? La ley establece un procedimiento rígido en el que tú empiezas con un mecanismo y si en ese mecanismo no logras la solución, lo terminas, pones una nueva fecha y empiezas con el siguiente mecanismo. Y si en ese mecanismo no se logra, recordemos que tenemos 3, entonces pones una nueva fecha y continúas con el nuevo mecanismo. Ahorita lo vamos a ver. Mi pregunta es para quienes han estado en los procedimientos de mediación. ¿Y las personas se darán cuenta de la diferencia? ¿Qué creen que vaya a pasar si lo hacemos así? ¿Qué te van a decir las personas? Oiga, pues otra vez a lo mismo. ¿Ellos se darán cuenta de las herramientas del mediador? ¿De que está haciendo mediación? ¿De que está haciendo conciliación? O sea, él se dará cuenta, ahorita está haciendo conciliación porque él está proponiendo. No, mira, ahorita estamos en mediación porque somos nosotros. Yo creo que las partes, por mi experiencia en lo personal, yo creo que no se dan cuenta de eso. Entonces, si hiciéramos así las sesiones por separado, con varios días, pues ellos van a sentir que vienen a lo mismo y van a terminar pues cansándose y diciéndonos pues ¿qué estamos haciendo? Maestro, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, una pregunta, entonces, ¿para qué serviría el principio de flexibilidad? Si usted me está diciendo que es una, otra y otra y otra y otra. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de que fuera rígido la sesión y se supone que iría en contra, o sería en contrario sensu, en el sentido del principio de flexibilidad? Así es, totalmente en contra, o sea, no hay nada flexible. Ahorita vamos a ir viéndolo así rapidísimo y dice oralidad de las sesiones. Esto como que se lo trajeron del código del procedimiento. Las sesiones de mediación pues son orales, ¿no? Bueno, todas las sesiones de mediación serán orales, dice. Y solo se registrará el acuerdo alcanzado. Y no decía al principio que registraremos desde la solicitud. Ahora acá dice que nada más el acuerdo. Bueno, pluralidad de las sesiones. Cuando una sesión no sea suficiente para que los intervinientes se avengan, se procurará conservar su voluntad para participar y se les citará de común acuerdo a la brevedad posible para asistir a sesiones subsecuentes para continuar con la mediación, siempre dentro del marco de lo que resulte razonable. ¿Qué no la cita era para el área de seguimiento? Si apenas estamos en la mediación. ¿Sí? Entonces ven cómo, pues como que ahí se les barrió un poquito. De la conciliación. Dice, el mecanismo voluntario mediante el cual los intervinientes en libre ejercicio de su autonomía proponen opciones de solución a la controversia en que se encuentran, ¿no? Lo que conocemos con la conciliación. Dice, el facilitador podrá, sobre la base de criterios objetivos, presentar alternativas. Esto es lo que conocemos como la conciliación. Desarrollo de la conciliación. Se desarrollarán los mismos términos previstos para la mediación, o sea, como lo que habíamos visto. A diferencia de esta, el facilitador está autorizado para proponer soluciones basadas en escenarios posibles y discernir los más idóneos. Entonces el mediador va a decidir cuál es el más idóneo. ¿Sí? Entonces ya nos dejan ahora otra tarea. También vamos a decidir cuál es el escenario más idóneo para la conciliación. ¿Ok? El facilitador podrá proponer las alternativas que considere más viables, ¿sí? Para la solución de la controversia. Y la junta restaurativa dice el mecanismo mediante el cual la víctima o el ofendido, el imputado y en su caso la comunidad afectada
buscan, construyan y proponen opciones de solución a la controversia, muy parecido a la mediación. Con el objeto de lograr un acuerdo que atienda a las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas, así como la reintegración de la víctima, el ofendido, el imputado, la comunidad y la recomposición social. Recordemos que es lo que conocemos como justicia restaurativa o procesos restaurativos, donde involucramos no solo a la víctima, sino también a la comunidad que se ve afectada. Entendiendo por esta, pues obviamente un ejemplo sería en estos clústeres, no sé si estoy mal, ¿cómo se llaman?, de colonos, donde pudo haber un robo, pudo haber alguna situación de esta con algún vecino. ¿Y quiénes son todos los afectados? Pues los que conforman esa comunidad, ¿no? Entonces, ¿a quién pudiéramos invitar ahí? Aparte de la víctima, pues se me ocurre que al presidente de los colonos, para que opine sobre la resolución que se va a tomar. De esto se trata la justicia restaurativa, que ya lo han de ver visto. Y esta está todavía un poquito más estricta. Dice, es posible iniciar una junta restaurativa por la naturaleza del caso o por el número de involucrados en el conflicto. Para tal efecto, el facilitador realizará sesiones preparatorias con cada uno de los intervinientes, a quienes les invitará y explicará la junta restaurativa, sus alcances, reglas, metodología, e intentará despejar cualquier duda que estos planteen. Asimismo, deberá identificar la naturaleza y circunstancias de la controversia, así como las necesidades de los intervinientes y sus perspectivas individuales. Evaluar su disposición para participar en el mecanismo, la posibilidad de realizar la reunión conjunta y las condiciones para llevarla a cabo. Todo esto se deja por escrito en el expediente, ¿sí? Porque tenemos que dejar constancia de que el facilitador, pues, previo a todo esto, si no, no estaríamos llevando a cabo una junta restaurativa, ¿no?, conforme a lo que la ley establece. Se los puse así, como les decía, de colorcitos para que vayamos distinguiendo que son diferentes pasos. En la sesión conjunta de la junta restaurativa, el facilitador hará una presentación general. Volvemos a la forma estricta. Explicará brevemente el propósito de la sesión. Acto seguido, por eso les digo que tiene que ser secuenciales, porque se está hablando de actos seguidos, es primero uno, después otro y lo que sigue. Formulará las preguntas previamente establecidas, o sea, ya traes las preguntas hechas desde antes. Las preguntas se dirigirán en primer término al imputado, o sea que si la víctima quiere hablar primero, no, primero le preguntamos al imputado, posteriormente a la víctima. En su caso, otros intervinientes afectados por parte de la víctima ofendido y del imputado respectivamente, y por último a los miembros de la comunidad. O sea, vamos a ir preguntando en un orden, ¿sí? Primero al imputado, luego a la víctima, luego a los que lo acompañan y luego a los miembros de la comunidad. ¿Y qué les vamos a preguntar? Lo mismo. Y cuando acabemos, yo creo que ya todos se cansaron. Pierde flexibilidad, ¿por qué? Porque yo creo que podemos hacer un procedimiento restaurativo sin la necesidad de ser tan flexibles, tan inflexibles, siendo tan rígidos, ¿sí? Como les digo, va a ser muy difícil querer mantener callado a alguien que quiere intervenir. Yo creo que con que des las reglas de intervención, de que no nos vamos a interrumpir, de que hay que hablar uno y luego el otro, se puede dar perfectamente un procedimiento de junta restaurativa, como se le llama aquí, sin necesidad de esta rigidez, de que además es un principio que tiene la misma ley, que es flexible. Sin embargo, estamos viendo que no. Si se dan cuenta, ¿qué es lo que vemos en este artículo? No es otra cosa que un modelo de justicia restaurativa que se llama círculos. Eso es lo que estamos viendo aquí, es un círculo, ¿sí? Pero recuerden que dentro de la justicia restaurativa, cuando vieron sus mecanismos, vieron diversos modelos, ¿sí recuerdan? Había círculos de sentencia, había encuentro víctima-victimario, en fin, hay varios modelos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo les comentaba de los modelos? Te están diciendo que este es el modelo de la Junta Restaurativa. Este es uno de los modelos de la justicia restaurativa, no es el único. Pero está descrito, si lo analizamos está descrito. Si ustedes checan el manual, que se los voy a compartir, aquí no se va a alcanzar a ver mucho, pero en la página 67, aquí los que están más cerca, aquí están todos los modelos, incluso vienen diagramados. Entonces te dice, cuando vas a hacer programas de justicia
restaurativa, toma en cuenta que hay todos estos modelos y que los puedes usar. Entonces, en aras de esa flexibilidad, ¿por qué constreñirnos nada más a un modelo? Entonces, si este modelo no funciona, pues ya, cuando tenemos muchos más, ¿sí? Esa es una crítica ahí personal. Dice, una vez que los intervinientes hubieran contestado las preguntas, porque todavía siguen, procederá a coadyuvar para encontrar formas específicas en que el daño causado puede quedar satisfactoriamente reparado. El facilitador concederá la palabra al imputado para que manifieste las acciones que estará dispuesto a realizar para reparar el daño causado, así como los compromisos que adoptará. Y el facilitador, sobre las bases de las propuestas planteadas, concretará el acuerdo, que todos estén dispuestos a aceptar como resultado de la sesión conjunta. Y el facilitador por fin realizará el cierre de la sesión. Entonces ven cómo es bastante rígido y nos va llevando a un procedimiento que yo creo que si lo hacemos así, pues se nos van a ir ahí muchísimo tiempo, ¿sí? En el caso de que los intervinientes logren alcanzar un acuerdo, el facilitador lo registrará y lo preparará para la firma. ¿Y qué puede comprender la reparación del daño de la Junta Restaurativa? Dice por ahí que el reconocimiento de la responsabilidad, que es obviamente pues que reconozca pues lo que hizo, el compromiso de no repetición, esto no es otra cosa más que no volver a cometer la conducta que ya había cometido, un plan de restitución que pueda ser económico o en especie, que es el pago de la reparación del daño, y eso es el contenido. Pero ¿de qué nos damos cuenta aquí? Dice que es el alcance de la reparación, y dice la reparación del daño, yo creo que hasta ahí va bien, y luego dice derivada de la Junta Restaurativa, podrá comprender lo siguiente, y nos da esas opciones. Y los de la mediación y la conciliación no. ¿Esos no pueden contener esto? Porque aquí dice que es de la Junta Restaurativa, no dice de los mecanismos alternativos. ¿Sí? Entonces ahí tenemos otra situación. Entonces, ¿esto no lo puede contener cuando hacemos mediación y conciliación? Entonces, ¿cuál sería el contenido de aquellos? Pues es esto, ¿no? Pero ven cómo, pero como vemos lo que establece la ley, ¿sí? Perdón, me había olvidado de comentarles algo, cómo salvamos un poquito nosotros lo de la mediación y la conciliación, cómo lo hemos salvado y que también consideramos que no afecta a derechos de nadie. Si nosotros hacemos un procedimiento, y eso lo hemos visto en la práctica, de mediación, de una aplicación de mecanismos tal y como viene aquí, que hagamos primero mediación, y la ley dice que suspendes para otro día, o sea, ni siquiera te dice que inmediatamente. Entonces, imagínense, hoy hago la mediación, mañana la conciliación, y pasado mañana la Junta Restaurativa, ya me aventé 3 días, y estamos en lo mismo. ¿Y sobre qué creen que vamos a platicar en los 3? Sobre lo mismo. El que está utilizando herramientas diferentes es el mediador, las partes están hablando sobre lo mismo. Entonces, nosotros diseñamos aquí en la sede penal una audiencia que le llamamos sesión de mediación y conciliación. Y lo que hicimos es que desde esa audiencia inicial o sesión inicial, donde les explicamos, como vimos a los intervinientes, en qué consiste cada uno de los mecanismos, los intervinientes nos manifiestan que en base al principio de flexibilidad y de economía procesal nos solicitan que se aplique de forma conjunta e ininterrumpida los procedimientos de mediación y conciliación. Y con esto no vulneramos ningún derecho. ¿Por qué? Porque se los estamos explicando, saben lo que es y nos están pidiendo que lo hagamos en un solo acto, ¿sí? Como les digo, todos estos criterios que hemos tomado, que esperemos no habernos equivocado, los hemos tomado con consenso pues, de jueces, de defensores, de ministerios públicos, y hemos coincidido en que se puede hacer y que no estamos vulnerando ningún derecho. Y esto, por el contrario, permite que el asunto se destrabe pues, en un solo día. ¿Para qué tantos días? ¿Sí? No ha ido realmente
Juntas restaurativas no hemos tenido necesidad de hacerla, por eso nada más diseñamos esa que se llama aplicación de mecanismo de mediación y conciliación, ¿sí? Dejamos la junta restaurativa porque son características un poco diferentes aparte para que se lleve a cabo. Junta restaurativa, que yo les diría que sí las hemos llevado a cabo. ¿Por qué? Porque no ha sido a través de denominarle precisamente junta restaurativa, pero sí se ha hecho. Porque, por ejemplo, en los procedimientos de mediación bajo el imperio de la ley y del proceso hemos tenido mediaciones en delitos de violación, en delitos de feminicidio, de homicidio, y en esos delitos, ¿quiénes han intervenido? Pues han intervenido las partes, su persona de confianza, psicólogo de uno, a veces psicólogo del otro, defensor, ministerio público, a veces el Fondo Auxiliar de Víctimas. ¿Es una junta restaurativa? Más miembros de la familia, están involucrados todos, ¿sí? Entonces propiamente no le hemos quizás dado el nombre de junta restaurativa, pero es un procedimiento restaurativo, ¿sí? Así es como se ha hecho, sin necesidad de llegar a esta forma tan rígida. Por eso yo les decía, lo hemos hecho, sí lo hemos hecho, y no hemos necesitado de esta forma. Por eso, si alguien gusta consultar por ahí, hay un autor, a ver si lo traigo aquí, que se ocupa de esta parte. Se las comparto. Esta se llama Juan Carlos Bezula, es un doctor brasileño, doctor en Derecho y Psicología y mediador también, y él habla de los modelos. Dice por ahí, dice que los modelos son propuestas y contribuciones muy útiles, pero considero que no debemos restringirnos a uno de ellos, pues se empobrece nuestra práctica y se traiciona el objetivo de la mediación, de acoger a las personas que precisan del espacio abierto por la mediación para que analicen su realidad y operen sobre ella de manera satisfactoria y adecuada a sí mismos. Cada mediación para mí debe construirse siguiendo las necesidades de los participantes y las posibilidades de los mediadores. Es todo un artículo, esto es lo principal que yo rescaté del artículo, y habla de esto, de que no nos debemos casar con un modelo. Hay que usar lo que necesitamos en cada proceso en concreto. Los modelos están diseñados para ser utilizados cuando los necesitemos. No podemos encasillar a las personas en un modelo, porque siempre se nos van a salir del modelo, ¿sí? Claro, y la ley lo está encasillando en que tiene que ser ese modelo, ¿sí? Ok, bueno, ya la reparación lo vimos. Reglas de los mecanismos. Esto ya lo habíamos platicado. Dice, en el supuesto de lo que los intervinientes hubieran participado en alguno de los mecanismos alternativos y no hubiesen logrado por este mecanismo la solución de la controversia, el facilitador podrá sugerirles que recurran a uno diverso. O sea, no pudiste en la mediación, te sugiero que le sigamos con la conciliación. En caso de que los intervinientes estuvieran de acuerdo, el facilitador fijará fecha y hora para iniciar dicho mecanismo en una sesión posterior. ¿Sale? Salvaguarda de los derechos. Cuando no se alcance el acuerdo, los intervinientes conservarán sus derechos para resolver la controversia mediante las acciones legales que procedan, o bien cuando se alcance parcialmente respecto del conflicto que no fue posible resolver. Esto es porque también podemos hacer convenios parciales y convenios totales. Un ejemplo pudiera ser esos delitos de un accidente de tránsito que hay daños, lesiones, hasta homicidio, ¿no? Entonces pudiéramos llegar a lo mejor al acuerdo en el delito de daños por lo que toca al vehículo y no llegamos al acuerdo en lo que toca a las lesiones o en lo que toca al otro. Entonces es un convenio parcial, nada más nos estamos ocupando de una parte, el proceso continuará por el delito que sigue, ¿no? O son dos inculpados, uno sí hizo convenio, el otro no hizo convenio, el otro continúa su proceso, con este se termina. Esos son los convenios parciales, ¿sí? Y bueno, cuando el acuerdo verse sobre la solución parcial, se dejarán a salvo los derechos respecto de lo que no se haya tratado, ¿no? 32. Conclusión anticipada.
¿Cómo concluyen los mecanismos? Dice, se tendrá por concluido de manera anticipada, esto es, que no llegamos a un convenio, sino se termina antes de llegar al convenio, por las siguientes razones. Voluntad de uno de los intervinientes. Por inasistencia injustificada a las sesiones por más de una ocasión de alguno de los intervinientes, esto es, nada más tienen derecho a una falta. ¿Sí? Cuando el facilitador constate que los intervinientes mantienen posiciones irreductibles que impidan continuar con el mecanismo y se aprecie que no arriban a un resultado que solucione la controversia. Y si alguno de los intervinientes incurre reiteradamente en un comportamiento irrespetuoso o agresivo con intención notoriamente dilatoria, ¿no? Pues eso viene en todos los mecanismos. Y por incumplimiento del acuerdo de los intervinientes, pues si todavía no llegamos al convenio, ¿no? Pues ya no es anticipado. Porque todavía no llegamos al acuerdo, entonces, cuando hablamos de acuerdo, hablamos del acuerdo reparatorio, ¿no? Lo entiendo así. Entonces no es una forma de terminación anticipada. Dice, en los demás casos en que proceda, dar por concluido el mecanismo conforme a la ley. ¿Sí? Requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para celebrar un acuerdo? El lugar, o qué debe contener el lugar y fecha de su celebración, el nombre y edad, información que se cotejará con un documento fehaciente, nacionalidad, estado civil, profesión, oficio, domicilio de cada uno de los intervinientes. En caso de representante o apoderado legal, será constar el documento con lo que lo acredite. El número de registro del mecanismo, que es nuestro número de expediente de mediación. Una descripción precisa de las obligaciones de dar, hacer, no hacer, que hubiera acordado los intervinientes y en su caso el tercero civilmente responsable, ya que también lo llamamos, así como la forma y tiempo en que éstas se deberán cumplir, el cual no podrá exceder, ojo ahí, de 3 años. La ley del Estado decía que teníamos ¿cuánto? 180 días para el acuerdo, no más. No podían convenir más de 180, no pueden, cuando todo está vigente, no pueden convenir más de 180 días. Aquí la ley dice que no deberá exceder de 3 años. A ver, recordemos tantito, ¿de qué delitos hablamos? De querella. Un delito de querella, ¿qué se les ocurre? ¿Unos daños? ¿Y van a convenir a 3 años? Pero más allá, ¿cuál es el efecto cuando nos lo derivan al juzgado? Cuando se hace el convenio, ¿qué pasa con el proceso? Se suspende, ¿no? Entonces va a estar suspendido por 3 años. ¿Y si no cumple? Vamos a pensar que no prescribe porque quedan suspendidos los plazos. Pero nos regresamos a dónde. ¿Cuándo lo mandamos a mediación? Vámonos a un ejemplo. ¿Cuándo lo mandamos a mediación? Cuando vincularon hace 3 años. Hizo el convenio, 3 años, no cumple. ¿Y qué le vamos a decir a la víctima? ¿Qué cree que no cumplió? ¿Y ahora qué hacemos? Pues ¿qué cree que nos vamos a regresar? ¿Se acuerda que hace 3 años lo vincularon? Entonces, pues vamos a empezarle de ahí otra vez. Yo le decía a tono de broma a unos alumnos, yo creo que ya la víctima ni se va a acordar de que era el delito cuando le digas de que va a regresar. ¿Sí? Se me hace excesivo el tiempo que la ley le da para el cumplimiento de las obligaciones. Una pregunta, los acuerdos que se llegan, ¿no suben la categoría de cosa juzgada? No, eso es en materia civil nada más. Sí, pero aquí recordemos que hay una fase que es el control judicial. Aquí el convenio, en la ley del proceso, el subdirector lo ratifica y quien lo aprueba es el juez de control. Hay una aprobación del juez de control. No, porque recuerden que la ley establece que una vez aprobado el convenio se esperará su cumplimiento,
tiempo durante el cual estará suspendido el proceso en espera de ese cumplimiento. Y una vez cumplido, entonces si el juez, si se cumplió, pues extinguirá o lo que procede en la ley del proceso. En el caso de la ley nacional, pues se extingue porque son delitos de querella. Esas son las consecuencias. Aquí no se eleva, eso es nada más en materia civil o en materia mercantil. Aquí no hay esa fase. Entonces, pues si es excesivo, sí. La ley del proceso que establecía 180 días, es lo único que establece, son casi 6 meses, es lo más que se establece. ¿Sí? Si para muchos esos 6 meses era bastante, pues ahora 3 años es muchísimo más. Claro, no estamos tratando de no irnos hasta esto, ¿no? Hasta estos 3 años. Hay que poner un tiempo considerable. ¿Sí? ¿Cómo solventamos? Porque tuvimos algunos convenios bajo la ley del proceso que era de una cantidad de cantidades muy fuertes, que uno decía, bueno, es que esto no en 6 meses pues tampoco está tan fácil, ¿no? Pero pues se puede hacer. O sea, ¿qué hicimos? Le solicitábamos, acuérdense que tenemos un juez de control que es el que controla el proceso, entonces las partes le fundamentaban al juez, ¿sabes qué? Necesitamos más de los 6 meses en razón de que el monto de las cantidades es muy grande y no lo podemos juntar en 6 meses, pero te quiero decir que se están pagando las parcialidades, o sea que se está dando cumplimiento, y el juez decía, bueno, es decisión de las partes, hay voluntariedad y volvemos a que es, soy muy reiterativo, pero que es un derecho de las partes hacerlo, y el juez decía que sí, adelante, y no pasaba nada, ¿sí? Pero hablar de entrada ya de 3 años se me hace bastante excesivo, ¿sí? A lo mejor 1 año pudiera ser todavía considerable, ¿no? Pero bueno, la ley habla de 3. Dice, ¿qué más debe contener? La firma o huellas dactilares de quienes lo suscriben y en su caso el nombre de la persona o personas que hayan firmado, a petición una de ambas partes. La firma del facilitador que haya intervenido en el mecanismo alternativo y lo que ya habíamos platicado, los efectos del incumplimiento. O sea que en el convenio le ponga el mediador, si no cumple, ¿cuál va a ser el efecto? Nos hemos limitado, bueno, pues ¿cuál va a ser el efecto? Pues que regresas al proceso. Si no se cumple, pues continúas con el proceso. No hay otro efecto. O sea, ¿qué otro efecto va a tener? No, la ley no establece nada. ¿Qué caso como que hubiera reconocido la responsabilidad? Lo que pasa es que el reconocimiento de la responsabilidad en el proceso de mediación no es la responsabilidad jurídicamente hablando de la responsabilidad penal, sino la responsabilidad, ¿cómo te explicaría? Moral en cuanto a los hechos de lo que él hizo, que reconoce que él fue su culpa. Eso es lo que está reconociendo. No, esa es la responsabilidad de la comisión del delito, de su participación jurídicamente hablando, ¿sí? De eso es de lo que habla, de esa responsabilidad, ¿sí? ¿En dónde pudiera estar rescatada esa parte? Bueno, pues cuando él está pidiéndole las disculpas en el proceso de mediaciones. Si estás pidiendo una disculpa es porque estás reconociendo que tuviste una falla, un error en haber cometido lo que cometiste, y ahí estuviéramos rescatando esa parte. Sí somos muy cuidadosos en el convenio de no establecer que no meternos en cuestiones jurídicas que pudieran afectar luego allá en el proceso, porque eso es parte de allá del proceso, no de propiamente. De ninguna manera, de ninguna. Por eso, si habláramos de si fuera así jurídica, pues tampoco tendría ningún caso, como esa fracción que veíamos ahorita. Explícale cuáles son las consecuencias. Pues ¿cuáles son las consecuencias? Pues que regrese, pues si no hay ninguna otra consecuencia. O sea, no va a tener va a ser un punto malo o algo así, no hay ninguna otra, ¿sí? Dice, el acuerdo podrá versar sobre la solución total o parcial, también lo habíamos visto. En el segundo supuesto se dejarán a salvo los derechos de los intervinientes respecto de lo no resuelto, ya nos lo había dicho el artículo anterior, ¿no? El acuerdo deberá ser validado por un licenciado en Derecho del órgano. ¿Qué sucede aquí? A diferencia de la ley del Estado, la ley del Estado establecía una ratificación. La ley nacional establece una validación, ¿sí? ¿Qué diferencias hay? Bueno, la ratificación se hace, las partes son las que firman esa ratificación, donde dicen que están ratificando el convenio de fecha tal que hicieron y que ratifican su contenido y bla, 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 ¿sí? Y firman ellos y firma el subdirector,
En la validación no. En la validación el único que firma es el subdirector, porque la diferencia es que cuando hablamos de validar, estás validando un proceso, estás validando que ese proceso que te están presentando cumple con todos los requisitos. Ellos no están ratificando el contenido del convenio. Entonces lo que hace ese subdirector es decir, sí hizo la mediación, sí viene el convenio, sí cumple con todo lo que la ley dice, es válido. Y entonces lo firma únicamente el subdirector. Esa es la diferencia entre la ratificación y la validación. Bueno, por lo menos así lo estamos nosotros manejando, ¿sí? Si ustedes buscan validación, la verdad es que van a encontrar validación en procesos industriales y en procesos, ¿cómo se llaman? En procesos administrativos, pero raro van a encontrar validación en cuestiones jurídicas, porque dice que validar es validar algo que tiene que cumplir con un proceso, así es como viene en los diccionarios. No viene que estás ratificando como si lo hacemos en materia penal, en la ratificación de los convenios. Entonces por eso es que se tomó la determinación de hacerlo de esta manera. El órgano informará de dicho acuerdo al Ministerio Público y en su caso al juez de control. Y se observarán las reglas aplicables para la protección de datos personales. Era donde yo les decía, primero nos dicen que registremos todo, pero después, espérate, aplica las reglas de datos personales. Entonces ya no es todo. Entonces ahora tengo que ver la ley de protección de datos personales para determinar que sí y que no puede ir para allá, ¿sí? Efectos de los acuerdos entre los intervinientes con las formalidades establecidas por la ley será válido y exigible en sus términos. Bueno, les quería comentar nada más cómo se lleva a cabo, que eso también es innovador el Estado de Guanajuato en las validaciones y en las ratificaciones. Todo esto no tengo yo conocimiento y hemos pues tenido las reuniones con otros estados que se haga. Nosotros solventamos esto de la siguiente manera. El centro estatal, desde que percibió que iba a entrar toda esta reforma penal, para dar una mejor atención a la materia penal, desmembramos del centro estatal que atendía o que atiende todas las materias, que atienden materia familiar y materia civil. Se creó el año pasado, el 2015, el año pasado, una sede en materia penal. Esa sede nos encontramos agrupados 14 mediadores. Yo soy el subdirector de ella, estoy a sus órdenes para lo que ocupen. Esa sede está compuesta por 14 mediadores, la integramos 14 mediadores. La innovación en esa plataforma que yo les había platicado y para solventar esta situación es que todo esto ahora se maneja vía electrónica. Esa es una innovación que tenemos en el estado de Guanajuato. De tal suerte que un mediador sube a esa plataforma los convenios que realiza, las ratificaciones y las validaciones, y su servidor las puede firmar donde quiera que yo esté vía electrónica, sin la necesidad de tener que acudir personalmente a cada una de las salas. Esto nos ha dado una operatividad enorme, ¿sí? Porque de lo contrario teníamos los subdirectores que estar acudiendo, los compañeros subdirectores de las sedes tenían que salir corriendo a los juzgados a firmar los convenios y la gente se nos desesperaba porque se oiga, ¿y a qué horas va a venir el subdirector? Pues espérate, pues es que está el tráfico enorme y de que viene de la sede civil a la sede penal es mucho tiempo y se nos desesperaban. Se solventó esto, ya lo podemos hacer y lo hacemos vía electrónica. Ahí están, ya pronto entraremos incluso con la materia civil en la misma plataforma donde se pueden visualizar todos los expedientes de mediación. Ahí se puede ver absolutamente todo, dónde está cada mediador, qué proceso está llevando en tiempo real. Ellos suben su información en tiempo real. Entonces sí ha sido bastante innovadora esa plataforma. Algunos estados ya han venido a verla para adoptarla. ¿Qué tan confiable es para el efecto de que una vez que un procesado ha firmado ya un acuerdo reparatorio o ha llegado a un convenio y no lo cumplió en otro proceso más adelante que se le sigue, en otro proceso distinto, se solicita información ¿A nosotros? Sí. Mire, esa fue otra situación que hicimos. Les digo que esto nos trajo locos unos 2 meses.
Ha habido muchísima, muy buena coordinación, que también ese es otro avance, porque no todos podemos decir lo mismo, pero el Poder Judicial y la Procuraduría se han coordinado en esta parte muchísimo. ¿Por qué? Porque pues aunque somos instituciones diferentes, pues a los dos nos compete la mediación y la conciliación. Entonces, adelantito vamos a ver de esa base nacional que yo les hablaba. La ley establece que nosotros tenemos que pasarle toda la información que generemos a la Procuraduría, y la Procuraduría, a través de esa plataforma que tienen, suben toda esta información a CNI, que es el Secretariado Nacional. Entonces, en aras de esa interconexión, por ejemplo, nosotros estamos interconectados en este sistema con ellos. Tanto la Procuraduría, puede ver los convenios que nosotros realizamos, como nosotros podemos ver los convenios que ellos realizan. Y así, ahorita todavía no está funcionando la plataforma nacional, pero ya Guanajuato es el estado que ya está listo para que nos digan: te vas a conectar a este link, y ya nos conectamos. Pero en la práctica, por ejemplo, sí se ha visto el caso de que Claro. esta persona no puede irse Claro que sí. al convenio porque ya firmó. Claro que sí. Y cumplió. Así es. O sea, nosotros cuando radicamos, los mediadores penales, cuando radicamos un asunto, lo primero que hacemos es tenemos un apartadito y que le llamamos búsqueda de personajes. Metemos el nombre de la persona y nos dice: por esta persona en la agencia 5 de Silao hizo un convenio por el delito tal día, en tal hora, tal fecha, y hasta viene el Ministerio Público. Si necesito más información, pues hablo a la agencia y pregunto, viceversa. Eso lo pueden ver ellos de información de nosotros y nosotros información de ellos, ¿sí? Para evitar para pues coordinarnos en esta situación. Y sí hemos tenido varios que nos han salido ya. Antes era pues casi a mano hacer esto. Venían los agentes y nos preguntaban, oye, licenciado, y a ver, aquí en Guanajuato no ha hecho un convenio, pues a ver, aviéntense un clavado en el libro de gobierno, pero también puede ser que en Silao haya hecho otro, entonces búscale allá en el libro de por allá, y buscan el libro, y lo hacíamos así. Ahora ya no, ya los agentes ya rara vez vienen con nosotros, porque pues ellos pueden ver lo nuestro, nosotros podemos ver lo de ellos, ¿sí? Sin ningún problema, ¿sí? Y obviamente cuando nos conectemos a la nacional, pues podremos verlo de todos los estados. Esa es la idea precisamente, que no dupliquemos ese beneficio para las personas que van a firmar un convenio, ¿sí? Así es como lo hemos solventado hasta ahorita. Bueno, Sí. y en dado caso de que una persona, bueno, haya suscrito como tal un convenio, Ajá. y de lo que ahorita comentaba usted de que si en el Inter se percata de otro convenio así, Ajá. o que está en proceso, en los subsecuentes se le puede considerar como reincidente aun cuando haya hecho como convenios antes y no haya llegado como tal a un proceso de juicio oral. No es tanto que se le considere reincidente. Ahorita lo vamos a ver en los artículos que sigue. Lo que pasa es que la ley establece que ahorita esta es la plataforma de la que les hablo, la plataforma electrónica, y ahí pues arroja todo esto. Esto que ven por acá es la búsqueda de los famosos personajes, no se alcanza a ver, pero aquí es donde desglosa todo esto que yo les comentaba, ¿sí? Y las firmas electrónicas, eso. Contestando su pregunta, lo que sucede es que la ley establece cuándo pueden hacer un convenio y cuándo no, cuándo pueden hacer nada más uno. Ahorita vamos a ver adelante que pueden hacer, porque esto ya se reformó. No sé si ya checaron esa reforma, no es muy reciente, pero sí tiene como hace como 2 meses, creo. Venía por ahí una reglita muy enredada de que si 5 años y que si no había incumplido, y venía media rara. Ahora ya viene en la reforma, establece que una persona que haya cometido un delito doloso solo podrá hacer un convenio una vez, ¿sí? Y si cometió un culposo, podrá hacer varios convenios, pero si incumple uno, ya no podrá hacer otro convenio. Pero si se acuerdan, antes hablaba de 5 años, ¿se acuerdan? La ley del estado de Guanajuato habla de 2, o sea, pasados 2 puede volver. La ley nacional ya no habla de temporalidad. Entonces entendemos que pues es una vez, ¿sí? Entonces acotó más todavía
los medios alternos. O sea, haces un convenio en delito doloso y haces un convenio en delito culposo y si no lo cumples, ya no puedes hacer otro. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver aquí adelantito. Así como esa rectificación que hubo ahí, aquello que estaba confirmando, ¿no pudiera ser, licenciado, que a estas otras incongruencias, contradicciones que hay, pudieran allá reaccionar y empezar a facilitar esto antes de que ya sea el mare magnum nacional de... Pues estamos esperando precisamente que haya que se empiece, es que mira, está empezando a operar, tenemos realmente muy poco tiempo, yo creo que esto se va a tener que dar, yo espero que se dé, porque forzosamente vamos a ir viendo cuestiones que nos van a ir entorpeciendo un poquito el camino y que se van a tener que dar. Ahorita no tenemos muchos asuntos de Código Nacional, estamos empezando, ¿sí? Pero pues de aquí a, ¿qué les gusta? 1 año y medio, 2 años, pues vamos a empezar a ver estas consecuencias. ¿Por qué? Porque los procesos van a ir avanzando y no van a tener a lo mejor tantas salidas como antes tenían. ¿Y a dónde los vamos a tener que llevar? A juicio oral. ¿Sí? ¿Cuántos jueces, ustedes lo han visto, necesitamos para cada juicio oral? 3. ¿Cuántos ministerios públicos van? Raro que a un juicio oral vaya 1, van 2, van 3, porque lo requiere. ¿Cuántos defensores van? A veces van 2, van 3. ¿Cuánta gente vamos a necesitar si todo se va para allá? No va a haber dependencia que pueda dar cabida a todo esto. O sea, nos vamos a saturar. Pues yo espero que sí haya cambios, ¿no? Dice, el acuerdo celebrando los intervinientes con formalidades establecidas por esta ley será válido exigirle en sus términos. Corresponde al Ministerio Público aprobar el cumplimiento. ¿Cuándo aprueba el Ministerio Público el cumplimiento del convenio? Pues cuando se hace ante él mismo en la agencia del Ministerio Público. ¿Y cuándo lo va a aprobar el juez? Pues cuando se hace posterior a la vinculación. Esa es la diferencia. Cuando se hace ante el Ministerio Público, en esa etapa de la investigación, lo valida el propio Ministerio Público y lo aprueba el propio Ministerio Público. Cuando se hace después de la vinculación, lo hace el juez de control. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Sí. Licenciado, en mi postura, yo de que le decía que si se le daba a cosa juzgada y vemos que sí. Todo acuerdo o convenio y en el 35 dice, tendrá efectos de sentencia ejecutoriada. Ah, bueno, sí, pero eso es una vez que se cumple. Eso es, pero dice... Pero no es el... Dice, corresponde al Ministerio Público, al juez, aprobar el cumplimiento. Sí. ¿Verdad? Pero si no lo cumple... Sí, pero lo que va, fíjese bien, lo que va a hacer efectos de sentencia ejecutoriada es la resolución del juez, no el convenio. O sea, el convenio es el que el juez aprueba. Ya lo aprobó el juez. Ahora voy a pronunciarme sobre los efectos que va a tener este convenio. Entonces, ese pronunciamiento es el que tiene... Quiero entender, para poder que lo pruebe el juez, las partes tienen que llegar a un acuerdo. Sí, pues obviamente primero hicieron el convenio y después se hizo el acuerdo. Se lo pasan al juez, al Ministerio Público. Ajá. Dice, perfecto. Bueno, depende de la etapa. Acordamos, me parece fabuloso, está bien, ok. Ya está acordado, ya está aprobado, quiero entender que ese acuerdo se sube o se le da ya el tratamiento de cosa juzgada. O en sentencia ejecutoriada. Pero es que no es el acuerdo, o sea, es la resolución que el juez toma. Pero en relación al acuerdo. O pues convenio. Sí, pero no es propiamente que sea el acuerdo. Mire, le voy a explicar por qué. Por ejemplo, en la ley del proceso penal puede haber un convenio, se puede aprobar el convenio, pero si es un delito grave, pues no va a ser sentencia, va a pasar a lo mejor a un procedimiento abreviado, o a lo mejor hasta se puede ir a juicio oral si así lo consideran, y el convenio servirá nada más para el pago de la reparación del daño, pero no forzosamente va a recaer una resolución. Ok. Entonces, son delitos graves, pero que no sea grave el delito, reparación de daño, choque,
daños. Es que no siempre pudiera recaer una resolución que dé fin al proceso a través de un convenio, no siempre. Sí, una vez que se cumpla, no es tanto el convenio, o sea, ya cumplido, el juez emite su resolución, pero no es el convenio. La resolución que emite inicia el proceso, sigue. La resolución del juez es la que ya no va a admitir. Ujú. ¿Se les entrega copias Originales. originales? Porque, por ejemplo, en materia civil y familiar no les entregan copia de En familiar lo que pasa es que como es oral, queda todo video grabado. videograbado. Acá en materia penal, Acá se les entrega un original del ejemplar a cada uno y al juez se le va otro ejemplar. Y si ocupan copias certificadas del acuerdo, se les envía copia certificada. Ojo aquí porque nada más es copia del acuerdo, no copia del expediente. ¿Sí? Es del puro convenio, nada más. ¿Sí? Y ahí es donde va la firma electrónica. Y ahí es donde va la firma electrónica, exactamente. Dice, el órgano, continuando, el órgano contará con el área de seguimiento. Voy a írselo explicando así rapidito porque viene un poquito largo ahí, pero no es otra cosa más que dar seguimiento a los acuerdos reparatorios. Se hace el convenio y entonces la ley habla de un área de seguimiento, donde esta área se va a encargar de, como su nombre lo dice, dar seguimiento al cumplimiento de ese convenio. ¿Cómo se le da seguimiento al cumplimiento de ese convenio? Bueno, a través de apercibimiento a los intervinientes, ¿se acuerdan que les había hecho al principio? Del incumplimiento del acuerdo. ¿Y cómo apercibiría yo a una persona por no haber cumplido el acuerdo? Se le percibe que de no cumplir continuará el procedimiento. Pues esas son las consecuencias, ¿no? Yo entiendo apercibimiento como que lo voy a castigar, o le voy a multar, o le voy a hacer algo. Pero eso no, o sea, esa no es la finalidad de un apercibimiento. Si no haces esto, te voy a hacer esto, o no sé. Estate quieto. El apercibimiento no es una sanción inmediata en sí, sino la Te estoy diciendo que si no lo haces, te voy a sancionar de esta manera. amenaza, vamos a entenderlo de esa manera. Si no haces una condición, podríamos decirlo de otra forma, no cumples, pasar a esto. Pero, a ver, ¿no el procedimiento de mediación es voluntario? ¿O no es voluntario? Entonces, ¿cómo lo voy a percibir? Ah, bueno, esto es lo único que van a encontrar del apercibimiento, donde dice cómo lo voy a percibir, el cómo. ¿Cómo? ¿Cuáles son las medidas de apercibimiento? Porque si nos vamos a las legislaciones penales te dice, ¿no? Multa, arresto, en fin. ¿Aquí cómo? ¿Con quién? Pues sería el código nacional. Pero imagínate si me voy allá, yo tengo facultades para ordenar que vayan y lo arresten o no sé. No. Oye, soy mediador o soy juez. ¿Ven cómo nos manda una fase que yo creo que al mediador no le corresponde? ¿Sí? Bueno, ¿cómo lo solventamos esto? Pues nuestro apercibimiento es eso, decirle que de no cumplir, regresa al proceso. Ese es nuestro apercibimiento. No podemos más. La ley no nos da para más. Bueno, ¿qué otras cosas se hacen en ese seguimiento? Visitas de verificación, que es pues que el mediador vaya y verifique que si va a cumplir como un